Bienvenidos a la clase de videoclase segunda vuelta. Me llamo Manuel Monteagudo, soy especialista en traumatología y cirugía ortopédica y trabajo en el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid y también trabajo coordinando la asignatura de traumatología en CTO Medicina. Esta segunda vuelta va a ser eminentemente práctica. Vamos a aplicar lo que llamamos genéricamente, lo que se llama genéricamente en técnicas docentes, aprendizaje basado en preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Tenéis un montón de conocimientos, sabéis un montón de los manuales de la décima edición, habéis estudiado durante largas jornadas, muchos meses, y ahora llega el momento de poner todo esto en práctica, pero ponerlo en práctica de manera real. Y tenemos que saber un poco más de psicología de preguntas, tenemos que saber un poco más de trucos para responder preguntas, tenemos que aprender a leer de manera rentable las preguntas, porque en algunas ocasiones nos encontramos con estudiantes que hacen un estudio excepcional, que saben un montón de conocimientos y que fallan en cosas aparentemente tontas que se dan cuenta poco después de haber hecho un simulacro o un examen. Y eso nos ha pasado a todos en alguna medida. Lo importante en esa segunda vuelta es que nos pase cada vez menos y idealmente que no nos pase cuando llegue la fecha adecuada. Vamos a ver preguntas y vamos a ver bloques de preguntas, y dentro de los bloques de la asignatura lo que haremos será plantear una pregunta. Dejaremos un momento para que la podáis leer y podáis apuntar qué respuesta creéis la correcta, y luego vamos a intentar desmenuzar bien la pregunta, a ver qué datos son claves en el razonamiento de la pregunta, y también en muchas preguntas aprovecharemos las respuestas para poder afianzar conocimientos de la asignatura y repasar de manera muy telegráfica algunos de esos conocimientos ya adquiridos en primera vuelta. ¿De dónde van a venir todas las preguntas que vais a ver en esta videoclase de segunda vuelta? Van a venir de fuentes muy variopintas, por supuesto de los desgloses, por supuesto de exámenes MIR previos, de preguntas segunda vuelta, alguna de primera vuelta que creemos especialmente rentable y algunas que están fuera de catálogo, que creemos que es importante también que las tengáis presentes para poder de nuevo agitar vuestros conocimientos de cirugía ortopédica y traumatología. Empezamos con el bloque de fracturas y quiero que reviséis la siguiente pregunta. Se nos pide en esta pregunta que respondamos cuál es la falsa, hablando de generalidades de las fracturas. Y vamos a ver, porque vamos a aprender mucho leyendo una a una, y vamos a ver qué nos cuentan. En la primera respuesta nos dicen que las fracturas por estrés obedecen a traumatismos cíclicos repetidos, lo cual es completamente correcto, y esa pregunta nos habla o nos lleva a pensar en fracturas de estrés del segundo metatarsiano, en la fractura del recluta asociadas a marchas prolongadas, personas no entrenadas. Cualquiera de nosotros podríamos tener una fractura de estrés si se nos sometiera a una actividad tremendamente importante. En la segunda respuesta nos cuentan que las fracturas patológicas aparecen en huesos alterados por procesos metabólicos, tumorales, producidas por una fuerza que en un hueso sano no produciría una fractura. Y esta también es la definición correcta de una fractura patológica. Recordad que se asocia sobre todo con causas metabólicas, osteoporosis a la cabeza, y con tumores también, sobre todo metástasis. Y las fracturas patológicas no las tiene quien quiere, sino quien puede, porque tienes que tener una patología de base previa para poder sufrir una fractura patológica. En la tercera respuesta nos hablan que la fuerza del traumatismo afecta al trazo de fractura, al grado de conminución y a las lesiones de los tejidos blandos. Y lógicamente también es correcto, porque a mayor traumatismo, traumatismos de alta energía, van a producir fracturas de alta energía, cuyas dos características son que existe una conminución y que van a precisar de una cirugía para recomponer un hueso, un saco de huesos rotos, como se produce en muchas de estas fracturas de alta energía, accidentes de tráfico, accidentes laborales. Y por último, la gamografía es una técnica de gran sensibilidad y especificidad, por lo que es el método de elección para descartar una fractura de estrés en ausencia de expresión radiológica. ¿Por qué nos quieren pillar aquí? La gamografía capta en cualquier sitio del cuerpo donde hay una reacción inflamatoria, donde hay un mayor consumo de oxígeno de lo normal. Pero ojo,
es sensible a la hora de captar cuando hay una reacción metabólica alterada, pero no es específica, no tiene una gran especificidad. Con una gamografía no podemos detectar si un paciente que tiene un aumento de captación en un segundo metatarsiano tiene una fractura de estrés, que es probable, o tiene un tumor, o simplemente se ha llevado un golpe una semana antes en un pisotón jugando al fútbol. De manera que no es específica, esto es incorrecto. Luego la cuarta es la falsa. Y para redondear esto, ¿qué método de trabajo, qué prueba diagnóstica podríamos pedir para diagnosticar precozmente una fractura de estrés o de fatiga? Una resonancia magnética. En una radiografía, recordad que vamos a tardar bastante en visualizar el callo óseo en una fractura de estrés. Aquí, como recordatorio, algunas imágenes rápidas para complementar. Fracturas de alta energía con minución requieren cirugía, como las imágenes que tenéis en esta diapositiva. Aquí tenéis un pie con una radiografía estrictamente normal. Sin embargo, esta persona tenía muchísimo dolor después de haber recorrido el Camino de Santiago. Y cuando repetimos estas radiografías 3-4 semanas después, podemos ver la aparición de un callo de fractura en el segundo metatarsiano, que nos define la aparición de una fractura de estrés o de fatiga en ese hueso. Y por último, recordar las de causa tumoral, huesos carcomidos apolillados que con traumatismos banales acuden a la urgencia porque se ha producido una fractura patológica. Cuando vemos una radiografía con un tumor y no tenemos ningún otro dato, pensaremos en metástasis como primera posibilidad de esa fractura. Vamos a ver la siguiente pregunta relacionada con el proceso de consolidación de las fracturas para poder entender qué factores influyen en ellas. Vamos a analizar las respuestas que nos dicen sobre el proceso de consolidación. Nos piden que señalemos la falsa. Si os fijáis en la primera respuesta, nos comentan que se emplea el término de ausencia de consolidación cuando se considera que una fractura de cierto tiempo de evolución no va a consolidar a menos que se realice algún gesto terapéutico especial. Pues esta es la definición clara de una ausencia de consolidación. Y si somos más finos a la hora de definir cuánto tiempo tiene que pasar, recordad que para que haya una ausencia de consolidación tenemos que hablar de 6 meses de evolución sin que haya una consolidación en el foco de fractura. Pero esta es impecable, es correcta. Vamos a movernos a la número 2. La número 2 es una respuesta que llamamos blanda, vaga, de las que nos dan varios factores y nos dicen algunos factores como IgE, lo que sea, PTH y 24-25, lo que sea, no vamos a entrar en esos factores de manera concreta, influyen positivamente en la consolidación. Pues esos factores que influyen positivamente, muy poquitos que influyan negativamente en la consolidación, como por ejemplo el tabaquismo, los antiinflamatorios, algunos citostáticos, pero la mayoría influyen positivamente. Esta es una respuesta blanda y la vamos a mantener como correcta de momento. La número 3 nos habla sobre las fuerzas que influyen o que actúan sobre el foco de fractura para influir en el proceso de la consolidación. Y nos dicen que las fuerzas axiales influyen negativamente en la consolidación ósea, mientras que las fuerzas rotacionales estimulan la formación del callo de fractura. Bueno, pues cualquier movimiento en torno al foco de fractura es teóricamente malo para la consolidación. Los movimientos rotacionales rompen el callo inicial, los movimientos de cizallamiento rompen el callo inicial, los movimientos de distracción o separación rompen el callo inicial. El único movimiento positivo es la compresión axial moderada. La fuerza axial moderada influye positivamente en la consolidación porque estamos juntando los dos bordes y dejándolos más cerquita uno de otro para el puenteo. Pero ojo, si hay una fuerza excesiva, que en una cirugía consigamos apretar una barbaridad el foco de fractura, eso tampoco es bueno. La compresión excesiva hace que los osteoblastos estén agobiados, que estén bajo presión y que no tengan una buena consolidación y se produce cartílago y eso es un mal negocio porque iremos abocados hacia una ausencia de consolidación. Luego la 3 es la falsa, la 3 es la que tendremos que marcar
vamos a aprender algo más de la 4. Y en la 4 nos dicen que si los extremos óseos de una ausencia de consolidación están gorditos, están engrosados, podemos deducir que el principal factor implicado en ese problema es el exceso de movilidad. Y esto sabéis que es correcto. Y sabéis que es correcto y vamos a ver en otra diapositiva a qué nos referimos con esto. Hay dos tipos de ausencias de consolidación. El ejemplo de la izquierda, que es el que nos acaban de poner, ausencia de consolidación hipertrófica. Extremos del foco gorditos, pero no hay puenteo de hueso, culpa del exceso de movilidad de la fractura, y el tratamiento será colocar un clavo de tibia para dejar el foco de fractura completamente quieto. Porque, ojo, el foco de fractura está sano, es capaz de formar hueso, pero el exceso de movilidad, la movilidad no hace posible esa formación de hueso, porque cada vez que empieza a montar un poco de callo, se rompe todo por la movilidad y vuelve a empezar otra vez. Sin embargo, a la derecha tenéis un ejemplo de una ausencia de consolidación atrófica de una diáfisis humeral. Y aquí, fijaos que han pasado 6 meses de evolución y no hay ni un solo intento de formar hueso. Tenemos que relacionar la ausencia de consolidación atrófica con falta de sangre. En el momento de la fractura se produjo una rotura de la arteria nutricia, de los vasos periósticos. Nunca llegó sangre a ese foco de fractura y por eso se llama también ausencia de consolidación avascular. Avascular y atrófica es lo mismo. Y el tratamiento aquí no valdría con poner un clavo. Si pusiéramos un clavo en ese húmero, no iba a cambiar mucho la cosa. Habrá que abrir el foco, reavivar el foco de fractura, colocar un injerto de cresta ilíaca autóloga del propio paciente y colocar una placa con tornillos para darle estabilidad. Recordad por último que ausencia de consolidación y pseudoartrosis podemos usarlo como palabras equivalentes, aunque la pseudoartrosis suele referirse a algo que viene de muy lejos, de mucho más allá de los 6 meses que define una ausencia de consolidación, entre comillas, fresca o reciente. Algún recuerdo también breve a las palabras que os tienen que sonar de básicas de consolidación. Osteogénico, algo capaz de formar hueso por sí mismo. La cresta ilíaca es la sustancia, el injerto osteogénico ideal. Osteoinductor, proteínas morfogenéticas del hueso que inducen el trabajo mayor de los osteoblastos a la hora de formar hueso. Y osteoconductor, conductor es conducir el crecimiento del hueso, que lo vamos a ver en los aloinjertos, sobre todo, que ponemos en tumores que con el paso del tiempo van a conducir el crecimiento del hueso sano, que reemplazará al aloinjerto y por eso tiene una función osteoconductora. El injerto ideal, si podemos recurrir a él, siempre es la cresta ilíaca propia, porque si cogemos un fragmento de cresta ilíaca, tenemos las 3 cosas juntas. Nos va a actuar como osteogénesis, nos va a inducir, porque está lleno de células pluripotenciales y de factores de crecimiento, nos va a inducir la formación de hueso, osteoinductor, y nos va a conducir también la formación de hueso vecino de los extremos del defecto. Pasamos ahora a una pregunta que tiene que ver con un tipo de fractura muy preguntada en el examen, y son las fracturas de pelvis. Y vamos a ver qué nos hacen, qué nos preguntan y vamos a ver qué quieren que respondamos en la siguiente pregunta. Fijaos en el enunciado, nos hablan de un paciente joven que ha sufrido un accidente de tráfico y que tiene una hipotensión arterial persistente. Lo primero que tenemos que pensar con una hipotensión en un paciente joven es en descartar una alteración o una rotura de una víscera hueca abdominal. Pero nos dicen que no se aprecia ninguna herida sangrante y que se ha descartado hemorragias intratorácicas o intraabdominales a través de, imaginamos, estudios de imagen. Y nos dicen que la pelvis se abre y se cierra con facilidad. Claramente nos están definiendo una fractura grave e inestable de pelvis. Nos dicen que tenemos la incorrecta. Y vamos a analizar un poquito las respuestas posibles. El paciente probablemente presente una fractura inestable de pelvis. Bueno, es lo que nos han dicho y eso es algo que es directo y claramente es cierto. Nos dicen la 2 que las fracturas pélvicas que afectan al acetábulo sin desplazar podrían tratarse con una tracción transesquelética. Y esto es correcto también. Recordad que la tracción transesquelética tiene 2 indicaciones. Una es la fractura diafisaria de fémur para evitar
problemas neurovasculares hasta el momento del enclavado intramedular. Y la segunda, fracturas de acetábulo sin desplazar. Temporalmente nos interesa que la bola del fémur no golpee el acetábulo hasta que esté consolidada 2-3 semanas de tracción y luego ya el paciente puede empezar a mover la pierna, ojo, no a cargar, pero sí a mover para hacer vida cama sillón, estar sentado. Pero la tracción transesquelética la utilizamos en ese tipo de fracturas. Esta es también correcta. La 3 nos dice que debe procederse a la reducción abierta y osteosíntesis de la fractura de forma urgente. Bueno, pues esto no es correcto. Cuando tenemos una fractura de pelvis grave con un compromiso hemodinámico, el tratamiento no es la osteosíntesis, no es abrir y colocar placa y tornillos, es estabilizar y parar el sangrado como sea lo antes posible, porque si no el paciente va a seguir perdiendo sangre y va a llegar a un shock hipovolémico por mucho que se le transfunda, que puede causar la muerte del individuo. Luego esta no es correcta. El tratamiento correcto es la colocación urgente de un fijador externo para detener el sangrado. Y por último es importante descartar la existencia de una lesión concomitante del plexo lumbosacro. Bueno, pues sí, es importante descartar lesiones neurológicas, lesiones uretrales, lesiones de vejiga, lesiones de un montón de cosas que pueden darse en un gran traumatismo pélvico asociados a una fractura de pelvis inestable. Aquí en esta diapositiva tenéis un recordatorio: fractura inestable de pelvis, colocación del fijador externo, salva la vida del individuo, estabiliza hemodinámicamente al individuo y luego en un segundo tiempo podemos plantearnos si hace falta o no hacer además una fijación interna porque hay una fractura de acetábulo sin desplazar y después de una fijación externa para salvar la vida del individuo podamos recurrir, como veis ahí en la diapositiva, a una fijación interna de la fractura del acetábulo para poder estabilizar la cadera y poder hacer que la articulación de la cadera no haga una artrosis precoz porque quede un escalón articular, por ejemplo, en ese acetábulo. Pero el orden prioritario es fijador externo para salvar la vida y 2-3 días más tarde, cuando ya el paciente esté estable hemodinámicamente, fijación interna si hace falta para salvar la función de la cadera. ¿Algún detalle, alguna pequeña perla sobre fracturas que sí o sí deben ir a quirófano? Recordad que todas las fracturas abiertas deben lavarse y limpiarse y desbridarse correctamente en quirófano. Las fracturas articulares con más de 2 milímetros de escalón articular requieren cirugía para osteosíntesis. Las lesiones neurovasculares de instauración inmediata a una fractura también requieren la exploración de ese pedículo neurovascular para reparar los daños si existen. Las articulaciones flotantes, codo y rodilla flotante, en la que se rompe un hueso y otro en torno a la articulación. Si yo tuviera una fractura de húmero diafisaria y una fractura de cúbito y radio del mismo brazo, mi codo se quedaría flotando, bailando. Tenemos que reparar necesariamente las fracturas a ambos lados de la articulación para que la articulación se vuelva a mover. Y por último, el politraumatizado. Recordad que el politraumatizado, el polifracturado, por supuesto, primero salvar la vida del individuo, primero es el A, B y C, pero una vez estabilizado hemodinámicamente el individuo y teniendo un buen control de la vía respiratoria, las fracturas asociadas deben intentar operarse y estabilizarse en las primeras horas desde el accidente. Diferir el tratamiento de esas fracturas aumenta enormemente la morbimortalidad de los pacientes polifracturados, politraumatizados. Vamos a ver una pregunta de desgloses y quiero que reviséis, echéis un vistazo a la siguiente pregunta. Puede parecer una respuesta muy fácil y muy directa, pero no todo el mundo la sacó en el examen MIR del 2014-2015. Cuando hablamos de la necrosis avascular como complicación de una fractura, todos tenéis el esquema mental de qué 4 localizaciones dentro del cuerpo humano son más susceptibles de sufrir necrosis después de una fractura, que son húmero proximal, escafoides carpiano, cabeza femoral y astragalo. Bueno, pues aquí nos hacen la pregunta un poco al revés. Nos dicen que cuál es la complicación más frecuente de las fracturas del cuello del astragalo. Pues claramente vamos a pensar que la necrosis es la más frecuente y esa osteonecrosis es la que nos va a dar mayores problemas muchas veces
porque la otra complicación que nos dan aquí es la artrosis secundaria a problemas de consolidación. Pero claramente tenemos un problema con la sangre del hueso. Luego esto claramente nos va a marcar la respuesta número 4 como respuesta correcta. Recordatorio de cómo se producen las fracturas de astrágalo, mecanismo de dorsiflexión brusco, en el que la tibia rompe el astrágalo por el cuello del astrágalo y produce este tipo de lesión, que es especialmente susceptible, como os decía, de sufrir una necrosis y en ocasiones también una ausencia de consolidación que pueden un poco de la mano. Aquí tenéis como recordatorio las 4 localizaciones más frecuentes para poder sufrir necrosis después de una fractura, y en las 4 localizaciones, si la fractura está desplazada, pensad que cuanto antes se estabilice la fractura, menos riesgo de necrosis tenemos, que presumiblemente y preferiblemente en las 6-8 primeras horas deberíamos estabilizar estas fracturas que tienen alto riesgo de necrosis y de ausencia de consolidación. Aunque el lugar más frecuente para ver necrosis y ausencia de consolidación en estas 4 localizaciones, sin duda es la cadera. Y lo es porque la fractura más frecuente de esas 4 localizaciones, con mucha diferencia, es la cadera. Vamos a pasar a otra pregunta general de consolidación de las fracturas y que tiene que ver con fármacos. Y los fármacos siempre introducen un factor de dispersión, de distracción, de duda, de dificultad. Vamos a intentar analizarlo para ver que no es así. Nos preguntan que de los siguientes factores, ¿cuál es el único que promueve y no inhibe la consolidación? Bueno, pues vamos a ver un poco qué nos plantean aquí. Los corticoides. Los corticoides son unos antiinflamatorios muy potentes y la respuesta de la consolidación es una respuesta inflamatoria. Luego, los corticoides claramente inhiben la consolidación. Los citostáticos, más de lo mismo. Es el mismo tipo de situación y nos pasa igual. Va a inhibir la consolidación igual que inhibe otros procesos inflamatorios tumorales en el cuerpo humano. La indometacina es un fármaco que se utiliza para prevenir las calcificaciones heterotópicas después de un traumatismo grande. Probablemente os suene que los pacientes que lleven mucho tiempo en una UCI, si ha habido hematomas o zonas de hematomas en el cuerpo, tienden rápidamente a depositar calcio y a hacer calcificaciones periféricas en partes blandas. Bueno, pues la indometacina es el tratamiento de profilaxis para evitar esas calcificaciones heterotópicas. Luego la indometacina va a inhibir también la consolidación, la va a promover. Luego el único que nos queda, que es el número 4 por eliminación, es la calcitonina. Sabéis que la calcitonina actúa intentando meter calcio en el hueso, no hacer pérdida de calcio dentro del hueso. Luego la calcitonina sí va a promover y no va a inhibir la consolidación. Revisad en el manual los esquemas de consolidación de las fracturas, pero sobre todo aplicad la lógica. Una persona anciana encamada con hipoproteinemia, hipovitaminosis y que además está con corticoides crónicos porque tiene una EPOC, va a tener peor consolidación que una persona sana que no tenga ningún problema de salud. Y la estabilidad en el focofractura también define mucho la posibilidad de consolidación. Cuanto más quietecito y más juntito esté en los extremos del focofractura, más rápida va a ser la consolidación. Y recordad que dentro de la misma persona, cuanta más sangre tenga el hueso, huesos con mucha sangre son los metatarsianos, las falanges, los metacarpianos, cuanta más sangre tenga el hueso, más rápida va a ir la consolidación. Cuanto menos sangre tenga, por ejemplo, las tibias, más lenta va a ir la consolidación. Vamos a analizar otra pregunta que, aunque es larga, creo que es muy rentable para repasar otro de los temas que tenemos que ver en este bloque de fracturas. Nos hablan de una persona
de 83 años de edad que tiene un deterioro cognitivo leve, que en la noche anterior había sido tratado de una fractura de radio distal sin desplazar, se le colocó un yeso cerrado antebraquial y acude a urgencias de madrugada porque después de unas horas con el yeso la mano se ha hinchado un montón, no puede mover bien los dedos, tiene falta de sensibilidad en los dedos y aunque tienen buena coloración, cuando nos apretamos el pulpejo recuperan bien el color, están tremendamente hinchados, no tiene movilidad y cualquier movilidad pasiva produce muchísimo dolor. Entonces, ¿qué nos explican o qué nos están preguntando aquí? Bueno, pues claramente nos orientan hacia la potencial instauración de un síndrome compartimental, aunque realmente no es de todo así. Esto tiene que ver con el aumento del volumen por la fractura y con un no aumento de la inmovilización como es un yeso cerrado. Entonces, cuando se crea un conflicto continente-contenido, ¿qué tenemos que hacer? Nos dicen cuál es y vamos a ver la más correcta. Nos dicen la primera, mantener el yeso antiinflamatorios y remitir al paciente a consultas externas. No creo que sea la más correcta. Esto es un poquito el hacer la vista gorda, pero realmente la mano esa está dando mucho problema, tiene mucho dolor, está muy hinchada, esto parece peligroso. La segunda nos dicen observación prolongada, al menos 48 horas, y extremidad elevada, instándole a mover dedos. Bueno, no creo que sea muy útil tampoco, 48 horas es mucho tiempo y probablemente antes de tiempo el paciente estaría demasiado rabioso o un dolor tremendo y no sería una buena actitud. La número 3 nos diría abrir el yeso y prescribir antiinflamatorios y diuréticos como tratamiento para su domicilio. Bueno, es una respuesta blanda. Evidentemente abrir el yeso parece sensato, pero no le mandaríamos... Hay algo más que tenemos que hacer ahí antes de mandar al paciente con un tratamiento a casa, ¿no? La número 4 es un poquito más específico, pero tampoco es tremendamente valiosa, porque nos dicen de abrir el yeso, por tratar antiinflamatorios y remitir al paciente a consultas externas. Bueno, no creo que sea del todo completa. Y sin embargo, fijaos que la 5 sí nos da la clave a la actitud correcta a seguir ante una sospecha potencial de un síndrome compartimental. Hay que abrir el yeso, hay que observar al paciente, estimular la movilidad activa de los dedos y si mejora, perfecto, porque ha sido una compresión por la escayola y la mano va a recuperar bien, y eso pasa en el 90% o más de los casos, pero si no mejora, tenemos que pensar en la instauración de un compartimental en ese antebrazo y valorar la posibilidad de una fasciotomía urgente. Aquí tenéis una imagen de fasciotomías urgentes en las piernas, porque donde realmente es más frecuente el síndrome compartimental es secundaria una fractura de tibia que es cerrada y que produce un síndrome compartimental. Y recordad que la fasciotomía debe ser urgente. La isquemia se produce en vasos de mediano calibre que no llevan sangre al músculo, el músculo se queda isquémico, se queda sin sangre y duele muchísimo. Por eso tenemos un margen de maniobra de escasamente 1 hora y media para intentar revertir mediante una fasciotomía urgente las consecuencias potencialmente malas que está teniendo el compartimental en una pierna. Otra complicación de las fracturas las vamos a poder leer aquí en esta pregunta. Cuando uno lee este tipo de pregunta, yo este tipo de preguntas les llamo de doble moral negativa. ¿Por qué os digo esto? Uno lee la pregunta a toda máquina en un examen, porque van muy mal de tiempo, y cuando va por la segunda o tercera línea, rápidamente dice, me lo sé, me lo sé, me lo sé. Porque me están planteando una mujer de mediana edad que de repente, después de un traumatismo, tiene un montón de cambios en la muñeca, y esto es lo que me define un SUDEC. Y además estás feliz porque dices, bueno, me sé el nombre de SUDEC, pero también me sé el nombre de distrofia simpático-refleja, de algodistrofia, de un montón de equivalentes al SUDEC. Y cuando uno va leyendo por mitad del enunciado y mira con el rabillo del ojo hacia las respuestas, Houston, tenemos un problema. Ni aparece SUDEC, ni aparece algodistrofia, ni distrofia simpático-refleja, ni nada que se le parezca. Recordad que el SUDEC ha cambiado de nombre y que el nombre actual reciente en los últimos años del SUDEC, que es además universal, es el síndrome doloroso regional complejo. El síndrome doloroso regional complejo es el nuevo nombre para denominar al SUDEC. Y si sabéis bien ese nombre, rápidamente vuestros ojos se habrán ido a la respuesta 3, que es la correcta. Es muy importante esto porque puede haber exámenes MIR en la que la pregunta venga del bombo del ministerio y sea una pregunta puesta hace 11 años y todavía siga apareciendo el nombre de SUDEC, o puesta hace 3 y aparezca el nombre de síndrome doloroso regional complejo.
tenéis que saber estos nombres y tenéis que saber cuál es el retrato robot, la foto que tenéis arriba del paciente o de la paciente, vamos a decir más de la paciente, más frecuente en mujeres, que sufre ese tipo de complicación de las fracturas. Lo más habitual es que se produzcan en mano y muñeca, y aunque hay un montón de factores predisponentes para sufrir un síndrome doloroso regional complejo, en la mayoría de las ocasiones el cuadro es absolutamente idiopático, no sabemos una causa, cualquier persona puede de repente tener un cuadro explosivo en el que el sistema nervioso simpático pierde el control y pone en marcha todas esas respuestas que hemos leído antes en la pregunta previa. Quiero que nos detengamos ahora en esta pregunta de examen MIR, de desgloses, de hace unos años, porque me parece especialmente importante el enfoque que dan a la pregunta para que no se equivoquen en la respuesta después. Nos hablan de un paciente politoxicómano, 28 años de edad, ingresa hace 3 días por una fractura subtrochanteria de fémur, rótula derecha, diafisaria con minuta de tibia, se inmoviliza en la urgencia y se le ingresa para poder hacer una cirugía cuando se pueda. Y de repente, nos dice hace 3 días que fue la lesión, de repente 3 días más tarde, debuta con un cuadro de estupor, obnubilación, acompañado de disnea, de aparición de petequias difusas. Algo está pasando aquí, 3 días después de la lesión, que ha empeorado enormemente el cuadro clínico del paciente. Y esto os puede recordar claramente a un problema que se produce en diferido, y que tiene que ver con la suelta de émbolos grasos desde el foco de fractura hacia la circulación sistémica. Y ese cuadro recibe el nombre de síndrome de embolia grasa. La embolia grasa produce ese tipo de problemas en pacientes polifracturados y pacientes que tienen problemas porque han tenido varias fracturas y no se operan o no se estabilizan inmediatamente. El factor de dispersión aquí es que nos digan que es un politoxicómano para intentar pensar en algún cuadro infeccioso, como la número 1, por ejemplo, como el número 3 asociado a abuso de sustancias, pero realmente esto es un cuadro claro de un síndrome de embolia grasa, independientemente de la situación o el cuadro previo del paciente. La embolia grasa, recordad que es frecuente después de fracturas de huesos largos o pacientes polifracturados, y recordad también que después de un periodo de ventana libre de síntomas aparecen todos los síntomas que hemos comentado, aparece una obnubilación, disnea, taquipnea, taquicardia. Cuando se hace una radiografía de tórax por de la habitación, los pulmones están llenos de blanco, tormenta de nieve, torbellino de nieve. El tratamiento preventivo es operar lo antes posible las fracturas de huesos largos para que no suelten émbolos grasos, y el tratamiento, entre comillas, curativo, cuando ya está instaurada la embolia grasa, debe hacerse con oxígeno a alta presión para preservar el tejido cerebral y con corticoides a dosis altas para intentar disolver de manera controlada los émbolos grasos. La embolia grasa puede llegar a matar en algunas personas porque puede debutar con una parada a los 2, 3 días, 4 días después de una fractura del hueso largo no operada.
Vamos a ver en esta pregunta que nos hablan de un caso clínico, de una situación en la que nos trasladan a un paciente a mucha distancia, situado a 100 kilómetros del hospital está nuestro centro de salud, estamos de médicos rurales y el paciente tiene una caída grave en montaña y presenta, como veis ahí, una contaminación grave en una fractura abierta, restos, porquería vegetal, tierra, y nos piden qué hacer en ese momento. Esta es una pregunta muy habitual para poder saber si tenemos buen conocimiento de cómo manejar o no una fractura abierta. Quiero que la analicemos. Fijaos la opción número 1 que nos dan la respuesta. Nos dice que actuación nula, evacuación inmediata, solicitando transporte aéreo. Bueno, pues claramente no puede ser, tardaría mucho en venir el transporte aéreo, algo tendremos que hacer, no podemos estar esperando cruzado de brazos con una herida sucia sin hacer nada en ella. Esta respuesta claramente sería falsa. La respuesta 2 es completa, nos dicen que habría que hacer antibioterapia, profilaxis antitetánica, retirada de la contaminación grosera, lavado inicial, cobertura. La cobertura se refiere a gasas y compresas estériles y estabilización provisional para traslado inmediato. Es muy buena respuesta, yo creo que engloba todo el tratamiento y la actitud que hay que tener inicialmente con una fractura abierta y de momento nos vamos a quedar como buena esta respuesta número 2. ¿Por qué la 3 la vamos a eliminar? Porque fijaos, nos dicen antibioterapia, profilaxis, retirada de contaminación, todo eso está muy bien, es muy parecido a la 2. Sutura de aproximación para cerrar la herida. No es conveniente cerrar una herida, sobre todo si estaba sucia, estaba contaminada, y también pensad que en el hospital va a haber que lavarla y limpiarla con métodos mucho más eficaces en un quirófano. Luego no plantearemos hacer una sutura en una fractura abierta en la que está muy contaminada como esta. Incluso en ocasiones, en el medio definitivo, recordad que se deja cicatrizar por segunda intención si la herida está muy sucia o lleva mucho tiempo de evolución. En la 4 nos hablan de antibioterapia, profilaxis y traslado inmediato, pero no nos dicen algo importante que es el lavado y la limpieza de la herida si tiene contaminación. Luego tampoco nos vale esta cuarta. Y en la 5 nos hablan sí de eliminar la contaminación, lavado y estabilización, pero nos perdemos otra de las patas del banco, que es la antibioterapia. Luego, claramente, esta respuesta tampoco va a ser correcta. Como recordatorio y como adosado a esta última pregunta, recordad que las fracturas abiertas requieren todo ese protocolo que nos ha explicado la respuesta 2. Y es importante hacerlo de manera reglada, tanto si te toca asistir a una fractura abierta en un centro de salud a 100 kilómetros de tu hospital de referencia, como nos planteaban, como si la recibes en un hospital de referencia estando de guardia. Es muy importante recordar que todas las fracturas abiertas, aunque sean un grado 1, requieren una limpieza, lavado, desbridamiento en quirófano, además de la antibioterapia inicial, y también la clasificación de Gustilo que tenéis en la imagen, recordando los tipos de fractura abierta que requieren diferentes tipos de actitud de tratamiento. Aunque sea importante cualquier tipo de fractura abierta, quiero recalcar un aspecto que en ocasiones genera dudas entre vosotros. La fractura abierta grado 3C, la que tiene una lesión vascular asociada, es la más grave de todas. Y es la más grave de todas porque aumenta enormemente las complicaciones de una fractura abierta. Si no llega sangre, aunque los vasculares rápidamente enchufen vascularización, si no se llega sangre durante un tiempo al foco de fractura, el riesgo de infección por anaerobios aumenta enormemente y aunque los vasculares reparen el gran vaso o el vaso mediano, las arterias pequeñas, las periósticas, las nutricias, en ocasiones no tienen reparación posible y eso va a aumentar la segunda complicación de las fracturas abiertas, que es la ausencia de consolidación. Aunque todavía no ha caído, estamos seguros que alguno de estos años caerá. La imagen que tenéis ahí es de un paciente que ha tenido una fractura abierta grave con un fijador externo y que además tiene puesto un colgajo, un pegote ahí de piel, un colgajo, un injerto cutáneo. Esto nos tiene que transportar automáticamente a la idea de una fractura abierta grado 3 porque lleva un fijador externo. 3A no es posible porque tendría una sutura lineal. 3B es una respuesta lógica y coherente. Y si además en una pregunta nos dieran algún dato en esta pregunta con imagen potencial de alguna lesión vascular, pensaríamos en 3C, pero 3B, 3C serían nuestros pensamientos lógicos ante una imagen como esta que, como os digo, estamos convencidos que algún año de estos
tendrá que caer en el examen MIR porque hasta ahora es de las pocas preguntas lógicas con imagen que todavía no ha aparecido en un examen. Vamos a abordar la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta encontramos la descripción de una lesión muy grave. Una lesión muy grave, fijaos los datos que se nos dan, y se nos da un dato de una persona de 55 años que tras un accidente de tráfico presenta una fractura abierta de tibia, 10 horas de evolución, probablemente porque haya estado perdido en una cuneta sin asistencia médica, 10 horas con un hueso expuesto, con una herida que además tiene una lesión neurovascular asociada, una lesión del nervio tibial posterior y una lesión arterial con ausencia de pulsos periotibial posterior. Esta es una situación extrema, pero imaginaos que 10 horas con una isquemia nerviosa, ese nervio no va a ser recuperable, 10 horas con isquemia tisular, ese tejido no va a ser recuperable probablemente, y además con una exposición ósea durante 10 horas la infección está casi asegurada. Con esta situación extrema nos piden qué hacer con ese tipo de fractura. Bueno, pues mirad las opciones posibles. Y en esas opciones posibles vais a ver cosas que claramente no pueden ser. Por ejemplo, la primera claramente no puede ser. No vamos a meter metal, no vamos a hacer osteosíntesis en una fractura de este tipo. La segunda es una respuesta muy parcial. No vamos a suturar ya vasos ni nervios que lleven 10 horas de evolución lesionados porque no va a tener sentido, no van a recuperar. La 3 parece medianamente blanda, estabilización con fijador y cobertura a partes blandas, pero no nos dicen nada de nervios y vasos. Y en una situación extrema, claramente, la amputación es una opción más segura para salvar no la pierna, que no tiene ya salvación posible, sino la vida del individuo. Los intentos de mantener una pierna como esta, que se va a infectar seguro, que no va a tener función con la lesión neurovascular que tiene, va a ser un intento en vano de mantenerla. Probablemente se infecte con la cantidad de tejido muerto que va a haber, y si se infecta y nos produce una sepsis, eso puede acabar con la vida del individuo. Luego, en lesiones extremas como esta, la amputación es una opción razonable para salvar la vida de la persona. En esta siguiente pregunta de desglose vamos a ver cómo nos quieren hacer ver la situación de una fractura de tercio medio de clavícula. Nos dicen cuál de las siguientes no se considera indicación quirúrgica de una fractura de tercio medio de clavícula. En las clases explicamos, y ya sabéis muy bien de primera vuelta, que el tratamiento generalizado de una fractura de tercio medio de clavícula es conservador, es un vendaje en 8 de clavícula, 4 o 5 semanas, y que la clavícula pega casi siempre porque tiene mucha sangre. Pero decimos, ¿hay alguna excepción al tratamiento conservador? Pues sí, alguna excepción puede haber, y vamos a revisarlas aprovechando esta pregunta. Nos dicen cuál no es indicación de tratamiento quirúrgico. En la primera respuesta nos dicen antecedente de fractura de tercio medio de la clavícula contralateral. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Pues no nos están dando ningún dato real. Esto no es ninguna contraindicación, ninguna indicación de tratamiento ortopédico quirúrgico para la fractura que tenemos ahora. Luego, si nos dicen cuál no se considera indicación para el tratamiento quirúrgico, bueno, pues esta no es indicación de tratamiento quirúrgico, porque el tener una fractura del tercio medio de la contralateral en el pasado no va a hacer ningún cambio sobre tratar conservadoramente la actual. Luego, esta claramente hay que marcarla como respuesta. Sin embargo, fijaos que las otras 3 entonces tienen que ser indicaciones de tratamiento quirúrgico y nos sirve para hacer un buen repaso. Si hay una lesión neurovascular que persiste tras la reducción cerrada de la clavícula, tenemos que abrir porque alguno de los extremos de la clavícula estarán empalando, estarán comprimiendo los vasos y los nervios que pasan junto a la clavícula. Si hay un hombro flotante, si tenemos además de la fractura de clavícula una fractura de la escápula, del cuello de la escápula, el hombro está inestable, tendremos que estabilizar a un lado y a otro, la escápula y la clavícula, para poder dejar un hombro estable. Luego, esta también constituye una indicación, como lo hablamos en generalidades de las articulaciones flotantes, de cirugía en este tipo de fracturas.
Y por último, si hay una fractura abierta que requiere limpieza y desviamiento del foco, pues también es una cirugía en la que, ya que tenemos el foco expuesto, hemos limpiado, hemos lavado bien, podemos hacer un tratamiento quirúrgico de la fractura. Es muy poco probable que una fractura de clavícula sea muy contaminada. La mayoría son fracturas abiertas de grado 1 que limpiamos, desbridamos y colocamos una placa y tornillos en la clavícula en estas situaciones en las que ya tenemos una herida hecha. Aquí tenéis un recordatorio breve de las fracturas de tercio medio de clavícula y pasamos a las fracturas de húmero proximal. Ese es uno de los puntos estrella de la segunda vuelta, porque hay que afianzar con preguntas y respuestas lo que ya conocéis, el esquema que tenéis formado de primera vuelta. Y nada mejor que una pregunta para poder recordar este esquema. Nos dicen que una de las siguientes asociaciones es incorrecta en el tratamiento de las fracturas de húmero proximal. Vamos a ver cuál es, qué pareja no va con la oveja aquí, ¿no? La número 1, si vemos lo que nos dicen, es fractura de cuello quirúrgico de húmero no desplazada, tratamiento conservador. Me da igual que sea de cuello quirúrgico o cuello anatómico. Si nos dicen que está sin desplazar, vamos a pensar en tratamiento conservador. Luego, esta es correcta. La número 2 nos habla de una fractura en 3 fragmentos, impactada, con un desplazamiento pequeñito de una persona mayor, cardiópata. Parece que nos está pidiendo, por favor, no me operes, por favor, déjame como estoy. Y en esta situación el tratamiento es lógicamente conservador, lo que nos proponen también es correcto. La número 3 nos dice que una fractura de 3 fragmentos desplazados en un paciente biológicamente joven, de 50 años, es subsidiaria de prótesis de hombro. Y esto nos tiene que chirriar. En una persona joven, biológicamente joven, en edad laboral, nunca pondremos una prótesis de entrada, siempre intentaremos conservar la bola original, siempre osteosíntesis. Luego aquí la oveja y la pareja no cuadran. Esta es incorrecta, esta será la que hay que marcar como incorrecta. Y la última nos va a servir para repasar algo que también está presente en vosotros seguros, en vuestro conocimiento. Cuando hay una luxación de hombro más una fractura asociada, si nos dicen además que no está desplazada, el tratamiento correcto será hacer una reducción de la luxación y comprobar que sigue sin desplazar la fractura y tratamiento conservador después. Luego esta sí es correcta. Aquí tenéis un recordatorio rápido de las fracturas de húmero proximal. Recordad que si una fractura está sin desplazar, el tratamiento es conservador. Si una fractura está desplazada, dependerá en gran medida de la edad del paciente. Si es un paciente joven, siempre hay que intentar osteosíntesis, reducción abierta, colocar todo en su sitio y colocar una placa con tornillos para dejar la bola original en su sitio. Si es una persona anciana con un hueso de muy mala calidad, la osteosíntesis no es posible. En una persona anciana optamos por una prótesis de hombro para recuperar su función y que pueda hacer una actividad básica en su vida diaria. Aquí tenéis esas opciones también. Arriba tenéis paciente joven, fractura desplazada, varios fragmentos, osteosíntesis, paciente anciano, sin embargo, prótesis de hombro. Esta pregunta de desglose nos hace mención a una patología, un problema traumático del codo, y cuando se preguntó, pues algunos alumnos se quedaron un poco perplejos. Pero realmente en la práctica diaria no es nada complicado. Nos dicen que cuál es la complicación más frecuente de una fractura de olecranon tratada mediante osteosíntesis con un cerclaje tirante de Obenque. El cerclaje tirante de Obenque consiste en poner 2 agujas que fijen la fractura y un cerclaje en 8 con un hilo metálico, con un alambre, para poder estabilizar y dar fortaleza a esa fractura. Bueno, pues el codo, si os tocáis todos vuestro olecranon, es un hueso muy subcutáneo.
y como es muy subcutáneo, por mucho que enterremos las agujitas y el alambre, en ocasiones se nota y molesta en esa zona, porque además el codo lo apoyamos mucho, sobre todo en algunas etapas de la vida como la vuestra, en que tenéis que hacer mucho codo para poder estudiar, y en ocasiones es molesta. No es infrecuente tener que retirar el material una vez que ya la fractura esté consolidada, ya no hay problema por hacerlo, porque molesta en el codo al apoyarse, al hacer alguna actividad. Luego, de todas las opciones que nos dan, la más frecuente, la complicación más frecuente, estaría recogida las derivadas del material de osteosíntesis implantado. Las otras son muy infrecuentes, aunque también se pueden dar, ojo. La neuritis del nervio cubital es muy infrecuente, el nervio cubital queda razonablemente lejos si no lo tocamos cuando hay una fractura olecranon. La osificación heterotópica es más frecuente en fracturas supracondíleas graves de húmero, pero muy poco frecuente en el olecranon. Y la limitación de flexión del codo no es frecuente. Es más frecuente la de extensión del codo que la de flexión del codo. La flexión no suele verse limitada después de una fractura de olecranon. En esta siguiente pregunta, también de desglose, nos vamos a centrar en otro tipo de lesiones, porque aquí nos va a hacer un poco de mix, de generalidad, sobre fracturas de miembro superior y nos va a servir para hacer un buen repaso de algunos aspectos. Nos comentan que una mujer de 56 años presenta tras una caída deformidad, aumento de volumen en el brazo, y nos dicen que no puede mover la mano hacia arriba, no puede hacer flexión dorsal de la mano. Cuando una persona no puede hacer esto depende del nervio radial y eso es importante para saber ya o intuir la localización del problema. Vamos a ver qué respuesta nos dicen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Fractura de troquíter en húmero izquierdo. Pues el troquíter aparentemente no se asocia con ningún problema del nervio radial. Por localización anatómica descartaríamos esta primera opción. La segunda nos dice fractura diafisaria del húmero izquierdo con lesión del nervio radial. Esta de momento nos casa muy bien, es en lo que probablemente habréis pensado todos, el canal del radial, la diáfisis humeral. Luego esta parece correcta. La número 3, fractura supraintercondílea con lesión del nervio mediano. Esto tampoco casa, el nervio mediano no hace la dorsiflexión de la muñeca y de la mano. Luego esta también la vamos a descartar. La número 4, fractura de cuello anatómico de húmero con lesión del nervio radial. Es improbabilísimo que una fractura en el húmero arriba, proximal, nos dé un problema de lesión del radial. Está muy lejos de esa localización anatómica. Y la última que nos dicen, fractura epitróclea desplazada con lesión del nervio cubital. Pues lo mismo, no es el cubital, claramente es el radial el que se ha lesionado. Luego veis que la pieza clave aquí es dónde encuadrar el nervio radial por localización anatómica. Y yo sé que todos lo sabéis de primera vuelta, pero hay que asociar las fracturas diafisarias de húmero con probabilidad de neuroapraxia del nervio radial. Aprovechando que hablamos de húmero diafisario, os recuerdo que la mayoría de las fracturas de húmero diafisarias son oblicuas, largas o espiroideas largas, mucha superficie de contacto en un hueso muy vascularizado y subsidiarias generalmente de tratamiento conservador mediante un yeso gordito, un yeso colgante que llamamos de Cadwell. Solo las fracturas transversas puras, como las que veis en la imagen, son subsidiarias de tratamiento quirúrgico mediante un clavo intramedular. Y estas son poquísimas, muy pocas. 2, 3, 5% de todas las de húmero diafisarias. Lo que daos como una anécdota, ese tratamiento quirúrgico, tratamiento conservador claramente más importante.
Vamos a afrontar otra pregunta. Seguimos bajando en el miembro superior con fracturas y llegamos a la muñeca. Y en esta fractura nos plantean una lesión, una fractura tipo Coles, radiodistal tipo Coles, que ha sido tratada mediante reducción, colocación de yeso. El tratamiento conservador es el más habitual. Nos dicen que no hay antecedentes importantes de ninguna patología, se obtuvo una buena reducción con una radiografía de control y se opta por un tratamiento conservador. Ese tratamiento conservador conllevará una serie de revisiones con radiografías intermedias en el centro de salud o en el centro de especialidades. Y la pregunta que nos hacen es ¿cuánto tiempo de yeso? ¿Qué tiempo de inmovilización es recomendado para una fractura de Coles, fractura de tipo radiodistal, que aparentemente está bien reducida? Bueno, pues esto es importante. En 2 semanas no es suficiente para consolidar. 6 semanas es lo ideal, entre 4 y 6 semanas es lo ideal. Y lo que pasa por encima de 6 semanas, 10, 14, 18, como ven las respuestas siguientes, es un tiempo exagerado. Recordad que en torno al mes y poco, es el tiempo en el que quitamos la escayola en un Coles para poder empezar a mover y hacer rehabilitación. Luego la respuesta 2 es claramente la correcta. Como recordatorio de la fractura de Coles, recordad que la mayoría tienen tratamiento conservador. Recordad que la complicación más habitual de una fractura de Coles es la consolidación viciosa, la consolidación en mala posición, que en alguna ocasión puede llegar a lesionar, a estirar el nervio mediano si queda demasiado dorsiflexionada la consolidación del hueso y puede llegar a necesitar de una osteotomía correctora para dejar la muñeca en buena posición si el nervio mediano se queja demasiado. Y también recordad que todas las fracturas de radio distal que no son Coles y que tienen nombre propio las tenéis en la imagen, la tenéis muy bien dibujada en los manuales, todas son quirúrgicas porque todas estas son inestables, inherentemente inestables. Luego, aunque no os acordéis en un test, en un simulacro, en un examen, de cómo era la fractura de Goiran-Smith, que es el Coles invertido, el desplazamiento es hacia volar en lugar de hacia dorsal en el Coles, el desplazamiento es volar en el Coles invertido, en la fractura de Goiran-Smith. Igual no os acordáis que es de Goiran-Smith, pero os preguntan qué hacer con esa fractura y el tratamiento claramente va a ser quirúrgico. Vamos a afrontar una pregunta larga de estas que agotan en los exámenes y de las que tenemos que intentar captar cuáles son los detalles claves para poder saber qué nos preguntan con esto. Y en una pregunta tan larga se meten muchos factores de dispersión. Y vamos a intentar sacar 1 o 2 factores claves. Y nos vamos a olvidar de lo demás porque si no nos hacemos un gran lío. Es importante la lectura inteligente de este tipo de preguntas. Fijaos. Nos dicen que nos consultan para valorar a una mujer de 83 años que ha ingresado en urgencias, en traumatología, por una fractura desde urgencias, fractura de cadera hace 6 horas. Tiene unos antecedentes de hipertensión, hiperlipemia, de densidad moderada y vive en una residencia, algo muy habitual, un cuadro muy habitual en una mujer de 83 años. Nos dicen sobre su tratamiento, tiacida, atorvastatina, donepezil, etc. Y antes de la fractura la paciente caminaba. En la exploración parecía algo confusa. Pulso de 90 por minuto, esto es una cosa infrecuente, frecuencia respiratoria, tensión arterial, presión venoso-yugular normal, la magnética radiografía todas son normales, y el electrocardiograma presenta un ritmo sinusal sin alteraciones isquémicas. Y nos dicen qué hacer con ello, ¿no? Quizá lo más llamativo es, primero tiene una fractura de cadera, claramente, 83 años, habrá que operarla, tenemos que hacer una cirugía porque de lo contrario la paciente va a estar encamada y va a estar en mala situación. Caminaba antes independientemente, tenemos que ponerle pronto a caminar, luego claramente hay que hacer una cirugía. De todo lo demás, lo que llama la atención es que tiene un pulso muy rápido y en el contexto que nos dicen vamos a ver qué opciones nos dan de respuesta.
nos dicen, uno, retrasar la cirugía hasta que haya desaparecido el cuadro confusional. Entonces tendríamos que demorar una barbaridad la mayoría de las cirugías. Todas las personas de esa edad tienen en alguna medida mayor o menor cuando son desplazadas de su entorno habitual algo de confusión, pero eso no es un motivo para retrasar la cirugía, ¿no? Retrasar la cirugía y realizar un ecocardiograma. Bueno, pues tampoco tiene mucho sentido. Podemos realizar un estudio preoperatorio y se falta el cardiólogo, puede ver a la paciente sin necesidad de recurrir a un ecocardiograma en muchos casos, y tampoco es un motivo necesario para retrasar la cirugía. Pues retrasar la cirugía está un buen control de la tensión arterial. Bueno, pues está un poquito hipertensa, pero tampoco es una barbaridad y tampoco tenemos por qué tener un buen control de la tensión arterial durante la cirugía, aunque siempre se suele conseguirse a través de las drogas anestésicas también. Y luego, sin embargo, fijaos, la 4 nos dice iniciar un beta bloqueante y realizar la cirugía. Y esta es la que dieron como correcta. Y bueno, dices, bueno, pero esto es un poquito barrio sésamo, ¿no? Porque está alta frecuencia beta bloqueante y luego ya la cirugía. Solo tiene que ver dos factores y sin embargo nos dan un montón de aditamentos. Bueno, pues es que a veces esto es así de simple. Esta pregunta está puesta probablemente por un traumatólogo, no por un internista. Y lo que nos piden es las dos cositas que vemos anómalas, que es la frecuencia cardíaca y la fractura de cadera, y ver cómo hacer las dos, cómo corregir las dos. Y yo creo que esta respuesta, la número 4, cubre las dos correctamente, ¿no? La número 5, realizar osteosíntesis cerrada, evitar no en todo caso. Yo creo que no hay necesidad de condicionar la cirugía. La cirugía no va a venir condicionada por los factores médicos o por su frecuencia cardíaca, sino por el tipo de fractura. Y fijaos que no se han centrado en describir qué tipo de fractura. Luego no quiere que le digamos si hace falta hacer una osteosíntesis o una prótesis, sino qué hay que hacer en cuanto a actitud de inicio. Y nos quedamos con la 4. Sentido. Vamos a ver otra pregunta más también para ver cosas en fracturas en general, y vamos a ver algo que nos lleva otra vez al miembro superior. Un paciente de 32 años que sufre una caída sobre la palma de la mano, muñeca en hiperextensión, y en la clínica en la exploración destaca un dolor en la tabaquera anatómica. Las radiografías son normales y sin embargo le duele la tabaquera y sospechamos una fractura de escafoides. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues seguro que tenéis muy claras las ideas. Seguro que de vuestro estudio de primera vuelta ya tenéis muy estereotipado este tipo de lesión. Pero algunas fracturas de escafoides carpiano, sin desplazar, no son visibles en la radiografía inicial. Lo que hacemos en este caso, ¿qué es? Pues la respuesta 3 lo recoge perfectamente. Inmovilizamos la muñeca temporalmente, repetimos a las 2 semanas la radiografía y la exploración. Si a las 2 semanas todo es normal, esguince de muñeca y vida normal. Si a las 2 semanas sigue doliendo la tabaquera y en la radiografía vemos una pequeña línea de fractura que ya empieza a vislumbrarse por la resorción ósea de esa fractura, tenemos que mantener la inmovilización y hemos hecho todo correctamente desde el primer momento, ¿no? Las otras respuestas no tienen mucho sentido. No, hay que tratarla, la 1 no tiene sentido. No una tomografía. Si tuviéramos que hacer alguna prueba diagnóstica precoz, pero habría que hacerla en mucha frecuencia, no tiene sentido. Haríamos una resonancia, más que una tomografía. La resonancia nos permitiría mucho mejor ver vascularización también, pero realmente la tomografía no la hacemos en pacientes con una sospecha de fractura de escafoides. Le radiaría hacer igual varias al día, no es nada práctico. La mayoría de las sospechas de fractura de escafoides a las 2 semanas se quedan en un esguince de muñeca y no hay que hacer nada más. Tratamiento médico, pedir una gamografía tampoco tiene mucho sentido por el mismo contexto.
Recordamos que las fracturas escafoides se producen con ese mecanismo que nos han descrito en la pregunta inicial. Recordamos que cuando la fractura está sin desplazar, el tratamiento es conservador, pero cuando la fractura está desplazada, como veis a la derecha, le colocamos un tornillo. Hacemos una osteosíntesis con un tornillo para dejar el hueso en buena posición y que consolide lo antes posible. Pasamos ya a bloque de miembro inferior, fracturas de cadera, fracturas de otro tipo que son importantes recordar. La fractura de cadera es uno de los caballos de batalla más importantes en nuestra especialidad y es una de las cosas también más recurrentemente preguntada en los exámenes. Vamos a empezar a responder, a poner en marcha vuestros conocimientos de primera vuelta, que son muchos y amplios sobre fracturas de cadera. Nos ponen un caso para sentirnos un poquito más allegados al paciente, ¿no? 55 años, un cirujano general nativo que antecedentes de hipertensión, diabetes sanguínea inestable, se ha caído montando en bici y se ha roto la cadera. Nos dicen que tiene una fractura intracapsular desplazada de fémur proximal. 55 años, es joven entre comillas porque sigue siendo edad laboral, aunque para vosotros parezca una persona muy mayor, sigue siendo biológicamente joven. Nos dicen cuál será el tratamiento a plantear. La respuesta número 1, prótesis de cadera. Nunca ponemos una prótesis de entrada en una persona joven. Si en lugar de 55 nos hubieran puesto 85 años, sin duda hubiera sido la respuesta a elegir. La número 2 nos dicen reducción y osteosíntesis con tornillo clavo deslizante de cadera. Empieza bien, pero acaba mal. El tornillo deslizante dinámico de cadera lo usamos para las pertrocantérias, las extracapsulares, y esta es una intracapsular. Luego esta tampoco nos vale. La 3, reducción y osteosíntesis con tornillos canulados. Esta sí es correcta y yo le añadiría además lo antes posible. La reducción y osteosíntesis en las primeras 6-8 horas disminuye enormemente las complicaciones de ausencia de consolidación y necrosis que se asocian a estas fracturas. La 4, prótesis total de cadera, tampoco tiene sentido, no prótesis de entrada, ni total ni parcial, en una persona biológicamente joven. Y la última es reducción y osteosíntesis con tornillo placa deslizante. Tornillo clavo deslizante, tornillo placa deslizante es más o menos lo mismo. Claramente no tiene nada que ver tampoco con esto. Nos hablan de una extracapsular en esa potencial respuesta 5 y sin embargo la pregunta nos ha dicho que es una intracapsular. Quedaos con la 3, reducción y osteosíntesis con tornillos canulados en una intracapsular en una persona joven. En este cuadro que tenéis aquí se resumen bien las indicaciones y los tipos de fracturas de cadera, las intracapsulares, riesgo biológico de necrosis, ausencia de consolidación, osteosíntesis rápida en personas jóvenes, artroplastia en personas ancianas, y las extracapsulares, la complicación fundamental es la consolidación viciosa y osteosíntesis a cualquier edad. Podemos hacer el pequeño paréntesis de utilizar más tornillos dinámicos o deslizantes de cadera en las pertrocantérias y un poco más tendente a utilizar clavos cortos de cadera en las subtrocantérias, aunque sabéis que hoy día los clavos cortos de cadera son universales y se pueden utilizar en cualquiera de los dos tipos de fracturas extracapsulares. Aquí tenéis la imagen de lo que debería ponerse a la persona de la pregunta, tornillos canulados de cadera para poder estabilizar la fractura intracapsular. Siguiendo con este tipo de fracturas, vamos a ver la siguiente pregunta y quiero que os fijéis en las similitudes con la anterior. Cuando habéis preguntas de cadera vais a ver que todas son ciertamente parecidas y os pueden pillar en pequeños detalles. En esta pregunta nos dicen que señalemos cuál es el par diagnóstico tratamiento más adecuado en una paciente de 90 años con problemas varios de salud, normales también a esa edad, que tiene una fractura de cadera, se cae y se rompe la cadera. No nos dan directamente el dato si es una intracapsular o una extracapsular, como hacían en la pregunta anterior, pero nos dicen que tiene un hematoma en el muslo y ya todos habéis tenido
de primera vuelta ese conocimiento de hematoma, se nos enciende la bombilla, fractura extracapsular. Fijaos que nos dice en la primera, fractura pertrocantérea, osteosíntesis con tornillo deslizante de cadera. Nos quedamos un poco parados porque parece que es correcta y es correcta. A veces la primera respuesta es la correcta, aunque no es muy habitual y vamos esperando siempre a que nos pillen la última, pero esta es correcta. El par oveja con su pareja es absolutamente impecable. La 2 nos dice fractura subcapital, prótesis parcial de cadera. Oye, esto concuerda, ya, pero es que la fractura de arriba, la de la pregunta, es una extracapsular, no es una intracapsular. Que no os pillen con esto porque con la guardia baja decís, hay dos iguales, dos que son buenas. No, la segunda no tiene nada que ver con lo que nos preguntan. La 3, fractura pertrocantérea, prótesis parcial de cadera. Aquí ya mezclan churras con merinas. Nos mezclan un tipo de fractura con el tratamiento de otro tipo de fractura, que es una intracapsular. Y en la última, fractura subcapital, tratamiento conservador por la situación basal del paciente. No hacemos tratamiento conservador salvo situaciones extremas, pacientes que estén en fracaso multiorgánico o que estén moribundos por algún otro problema de base, pero tratamos de operar las fracturas de cadera para sentar o devolver al paciente lo antes posible a su entorno previo. Aquí tienes un recordatorio de una fractura pertrocantérea, de una fractura extracapsular con la rotación de la pierna característica. Aquí tenéis el hematoma del que nos contaba la pregunta que hace la respuesta necesariamente una fractura extracapsular. Y aquí tenéis un resumen del tratamiento también. Una fractura extracapsular será subsidiaria de un tornillo dinámico de cadera a la derecha cuando el trazo es pertrocantéreo. Si el trazo es subtrocantéreo, el clavo corto de cadera tipo gamma, como veis a la izquierda, suele ser de elección en este tipo de fracturas. Esta pregunta nos sirve para hacer un repaso de fracturas del antebrazo. Y vamos a ver, nos dicen que consideremos o señalemos la correcta respecto a varias opciones que nos dan de fracturas de antebrazo. La número 1 nos dicen que la fractura aislada no desplazada del cúbito se denomina fractura del bastonazo, es correcto. Cuando una persona va a protegerse de un golpe, si le dan en el cúbito pueden fracturar el cúbito, que está más expuesto, pero pone que requiere tratamiento quirúrgico. Esto no puede ser. Si nos dicen que está sin desplazar, no va a requerir cirugía. La fractura aislada del cúbito va bien con tratamiento conservador. Luego esta no puede ser correcta. La número 2. El término lesión de Montegia se aplica a las fracturas de la diáfisis cubital proximal asociadas a la luxación de la red cubital proximal. Correcto, esta sí es buena. ¿Por qué? Porque recordad que el Montegia es todo proximal, fractura cúbito proximal, luxación de la cubital proximal, y el Galeazzi es todo distal. Si nos hubieran mezclado, falso. Sin embargo, esta es correcta, nos dicen que todo es proximal y es un Montegia. La número 3 nos dicen que cuando se produce una fractura aislada desplazada de la diáfisis distal del radio, debe evaluarse la proximal, la radicubital proximal, para descartar una lesión de Galeazzi. Esto es lo que os digo que es mentira. No nos pueden mezclar un término distal con uno proximal porque nos están engañando. O todo es distal Galeazzi o todo es proximal Montegia. Y la cuarta nos dicen que tanto lesión de Montegia como la de Galeazzi es necesario abordar quirúrgicamente la articulación radiocubital afectada en prácticamente todos los casos. Pues tampoco es correcta. Tanto en el Montegia como el Galeazzi lo que hay que operar es la fractura, el hueso roto. En el Montegia el cúbito, en el Galeazzi el radio. Cuando recuperamos la longitud de ese hueso roto, la articulación luxada vuelve espontáneamente a su sitio y no hay que hacer nada sobre ella. Luego realmente la número 2, el Montegia, es claramente la correcta, todo es proximal y esa es la que señalaremos en esta pregunta. Aquí tenéis un recordatorio anatómico, radiocubital proximal, radiocubital distal, y es aquí donde se produce el escenario de este tipo de fracturas de Montegia y Galeazzi. Quiero también que hagáis un recordatorio con la imagen que os pongo a continuación, que hay un tipo de fractura de antebrazo que combina varias alteraciones.
Si al caer con el brazo en extensión, estirado en el suelo, tenemos una fractura de la cabeza del radio y es una fractura conminuta y no hacemos nada con ella, el radio puede migrar, ascender proximalmente y luxar o dañar la radio cubital distal. Esta combinación de fractura conminuta de cabeza del radio, ascenso o migración proximal del radio y afectación de la radio cubital distal conforman lo que conocemos como fractura luxación de Essex-Lopresti. ¿Qué hacemos para evitar esta situación? Que se puede dar todo en agudo a la vez o en diferido si no intervenimos o no hacemos algo con una fractura conminuta de cabeza del radio. Cuando hay una fractura conminuta de cabeza del radio, hay una inestabilidad radiocubital proximal, porque se ha roto la membrana interósea en esa zona, requiere poner una prótesis de cabeza del radio para poder estabilizar el antebrazo en su conjunto. Con la prótesis de cabeza del radio se permite que no haya un ascenso del radio hacia proximal y estabiliza indirectamente la radio cubital distal. Aquí tenéis un recordatorio del Monteggia y el Galeazzi, todo proximal en el Monteggia, todo distal en el Galeazzi. Y por último, en este bloque quiero enseñaros otra imagen y es una lesión, una fractura de luxación de Monteggia arriba, como la que nos han preguntado en la pregunta inicial. Y abajo tenéis la solución quirúrgica. Cuando estiramos el cúbito roto y hacemos una osteosíntesis con una placa y tornillos, la cabeza del radio vuelve sola a su sitio y se reduce sola. Luego recordad que tanto en el Monteggia como en el Galeazzi lo necesario es operar solo la fractura y no la luxación. Vamos a pasar a otra pregunta y vamos a usar o vamos a ver qué nos dicen sobre otro tipo de fracturas en el miembro inferior. Nos dicen que hay un paciente que tiene 25 años, que ha sufrido un accidente de tráfico y que se presenta en la urgencia con problemas en el tercio medio del muslo derecho, impotencia funcional, y al hacer una radiografía tenemos una fractura diafisaria conminuta del fémur. Nos dicen cuál es la falsa entre todas las que vamos a mencionar. Nos dice que en caso de no ser intervenido de forma precoz, debe estabilizarse la fractura mediante una tracción transesquelética. La tracción transesquelética debe colocarse en cuanto el paciente llega a urgencias. ¿Por qué? Para evitar lesiones neurovasculares asociadas, para evitar que el hueso roto pueda pillar, pinchar o seccionar el pedículo neurovascular femoral que está en peligro. Nos dice que el uso de clavos intramedulares no fresados, bloqueados, puede ser una opción adecuada para el tratamiento en este caso, y eso es correcto. El enclavado intramedular, que habitualmente se hace no fresado porque el hueso, el fémur, tiene un istmo, un estrechamiento muy pequeño y generalmente suele encajar bien un clavo y no hay necesidad de fresar para encajar un clavo mayor, y bloqueado, porque si no lo bloqueamos en una fractura conminuta como esta, perderíamos longitud o podríamos variar la rotación. Luego tenemos que bloquear con tornillos arriba y abajo para dejar la fractura estable en longitud adecuada. Este es el tratamiento adecuado, luego esta también es correcta. Nos piden que busquemos la falsa. 3. El tratamiento demasiado precoz de este tipo de fracturas aumenta la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. Esto no es correcto. El tratamiento demasiado tardío es el que realmente aumenta la morbilidad y mortalidad, y todos pensaréis en la lesión, en la complicación típicamente asociada a una fractura diafisaria fémur, que es la embolia grasa. Luego la 3 es falsa, no tiene ningún sentido. Luego la 4 debe ser correcta, vamos a ver qué nos dice en la 4. Si la fractura queda estable, se entiende después de la cirugía, podría empezarse la carga precoz parcialmente. Bueno, pues la ventaja de los clavos intramedulares bloqueados es que dan una cierta estabilidad primaria para poder hacer una carga controlada desde muy pronto. Esta también es correcta. Aquí tenéis un esquema: fractura diafisaria fémur desplazada, tracción transesquelética lo antes posible y clavo intramedular como tratamiento definitivo lo antes posible para evitar una embolia grasa. Vamos a revisar, marchando hacia abajo, algo sobre fracturas de tobillo. Y en las fracturas de tobillo, antes de leer la pregunta, os diría una cosa muy básica, muy general. La inmensa mayoría de fracturas de tobillo requieren cirugía, salvo
una en particular que es muy poco frecuente, es la fractura infrasindesmal del peroné, es decir, la que está por debajo de la unión tibioperonea distal, la infrasindesmal del peroné, sin desplazar y que no tiene ninguna afectación, ninguna lesión en el complejo medial del tobillo, en el complejo interno. Es decir, la fractura de la punta del peroné, la infrasindesmal del peroné, que no tiene ni una rotura del ligamento lateral interno o medial, que se llama también deltoideo, ni una fractura del maleolo medial o interno de la tibia. Y esto sucede muy pocas veces. Con esto en mente y pensando que todas las demás fracturas van a ser quirúrgicas, vamos a ver qué nos preguntan a continuación. Nos dicen que hay un paciente de 25 años que ha sufrido una caída con el pie en eversión forzada. Esto es lo que dice la gente: se me ha torcido el tobillo al revés. Lo habitual es que se tuerza en inversión, pero si sufre una torsión en eversión, significa que el pie se tuerce hacia adentro y que lo primero que va a dañar o a estresar o a estirar es el ligamento medial, el ligamento colateral medial y el maleolo medial. Y secundariamente hacia arriba la membrana interósea, y el vector de fuerzas va a causar probablemente una lesión a distancia superior o media del peroné. Esa es un poquito la elucubración que hacemos con los datos que nos dan por el mecanismo lesional. Y dice que tiene dolor y tumefacción en la cara medial del tobillo y, claro, como es esperable, es el primer mecanismo lesional. Se hace un estudio radiológico convencional, API lateral de tobillo, y en espera de la radiografía señale cuál es el enunciado falso. La 1. El estudio radiográfico debería haber incluido API lateral de la pierna derecha entera. Esto es correcto. Como os he dicho ahora, por el vector de fuerzas, cuando hay un dolor importante en la parte medial y se ha producido un traumatismo, una torsión en eversión, hay que tocar el peroné entero, desde arriba hasta abajo, porque es frecuente que pueda haber asociaciones de fracturas en el peroné proximal o medio. La 2. No es infrecuente la asociación de lesión osteoligamentosa en el complejo medial y la afectación del peroné en su parte proximal. Lo acabamos de decir. Recordad el nombre propio de esta asociación de lesión: fractura de Maisonneuve, cuando es en el tercio proximal del peroné, donde se acompaña la fractura del peroné, y si fuera en el tercio medio, hablaríamos de fractura de Dupuytren de tobillo. La 3. Si el estudio radiológico objetiva una fractura sin desplazar, transindesmal de tobillo, se puede admitir un tratamiento ortopédico. Esta tiene truco porque nos pone sin desplazar, pero es que el 99% de las fracturas transindesmales están desplazadas y tienen un escalón articular. Yo esta la dejaría como casi falsa. Pero vamos a leer la última, a ver si nos saca de dudas o no. La 4. Si el estudio radiológico nos muestra una fractura infrasindesmal sin afectación del componente osteoligamentario medial, podemos admitir un tratamiento conservador. Esta es correcta también. Luego, si nos piden la falsa, yo apostaría claramente por la número 3. Si tenemos una fractura transindesmal, tenemos que hacer una cirugía. No podemos admitir un tratamiento conservador. Recordad que solo las infrasindesmales sin desplazar van bien con tratamiento ortopédico. Aquí tenéis una imagen de recuerdo, una fractura de tobillo tratada con osteosíntesis. En este caso también probablemente se afectó el pilón tibial, y lo importante, por eso os enseño esas imágenes, dejar la articulación en el mejor estado posible. Realmente, cuando hay una fractura articular, lo que nos importa es que la articulación funcione, y funcione toda la vida o al menos muchos años. En la siguiente pregunta de fracturas del pie, nos hablan sobre fracturas del tarso y nos dicen que señalemos cuál es la incorrecta. Y ahora vamos a hacer un repaso general de algunas fracturas del tarso y vamos a ver algún detalle sobre ello.
La incorrecta. La 1 nos dice las fracturas desplazadas de calcáneo tienen un cierto riesgo de desarrollar necrosis avascular. Y esta nos tiene que agitar la cabeza un poco, ¿no? Porque el calcáneo está lleno de sangre. De hecho, sangra tanto que puede llegar a ser causa de síndrome compartimental. Luego, no hay riesgo de desarrollar una necrosis en una fractura de calcáneo. Esta es claramente incorrecta, la tenemos que señalar y vamos a aprender de las otras 3 respuestas que nos dicen. Una de las complicaciones que puede aparecer en un paciente que ha sufrido una fractura de calcáneo es un síndrome compartimental. Lo acabamos de comentar, esa es correcta. La 3, las fracturas desplazadas del cuello del astrágalo requieren reducción y osteosíntesis. Correcto también, porque si no el riesgo de necrosis va a ser mayor. Y yo añadiría lo antes posible. No se puede diferir 5 o 6 días una fractura de astrágalo sin operar. La 4, las fracturas de calcáneo son una causa importante de dolor crónico en retropié por el desarrollo de una artrosis subastralina. Y esta es correcta también. Cuando hay una fractura de calcáneo se suele producir por una caída axial, el paciente cae de pie y la subastralina recibe un golpetazo grande, el cartílago se suele dañar y aunque dejes muy bien la reducción después de una cirugía en una fractura desplazada de calcáneo, es muy difícil que no se desarrolle una artrosis postraumática. A futuro puede tratarse mediante una artrodesis subastragalina. Aquí tenéis una imagen de una fractura de calcáneo con una placa con tornillos, como os sentís ya hecha, y ahí tenéis arriba la articulación subastralina que tiene que quedar lo más lisa posible, lo más uniforme posible para evitar el riesgo de una artrosis postraumática. Vamos a seguir viendo preguntas de desgloses y vamos a ver una pregunta que nos hablan de una cosa en general, de una generalidad. Y muchas de esas preguntas son las que más perplejidad nos causan, porque estamos muy instruidos para saber qué hacer con una fractura extracapsular en una persona joven, pero no sabemos alguna generalidad que nos plantean aquí. Nos dicen que de las siguientes lesiones que nos mencionan, las siguientes lesiones traumáticas, para evitar complicaciones locales, señale cuál de ellas requiere prioridad de tratamiento más precoz. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen aquí. Si os fijáis, luxación traumática posterior de la cadera, fractura desplazada del cuello femoral del anciano, fractura trochantérea del anciano, fractura de cotilo, fractura subtrochantérea. Fijaos, de aquí claramente la luxación tiene prioridad. La luxación hay que reducirla en las primeras 2-3 horas como mucho, porque luego si no cuesta mucho más reducirla y va a dar más problemas de riesgo de necrosis. Nos intentan confundir tal vez con la segunda. La fractura desplazada del cuello femoral sí es una cierta urgencia en una persona joven en la que queremos mantener la bola de la cadera. Pero un anciano en el que el tratamiento va a hacer una artroplastia, vamos a quitar la bola. Luego no hay diferencia entre que la fractura se opere a las 3 horas, a las 7 o a las 17 horas. Sin embargo, no podemos dejar 17 horas una cadera luxada. Las otras 2, fractura de cotilo, fractura subtrochantérea y la fractura trochantérea del anciano, las otras 3 pueden diferirse sin problemas 12 horas, 24 horas. Pero la 1 es la única que no puede diferirse y cuyo tratamiento debe ser muy precoz. La luxación traumática posterior a la cadera requiere reducir la cadera en cuanto se pueda. Empezamos bloque de luxaciones y de nuevo vamos a intentar ir de las preguntas al conocimiento. Haremos lo mismo que hemos hecho en fracturas, intentaremos revisar cuáles son las preguntas más representativas, más significativas que nos van a ayudar a desarrollar tácticas de respuestas y a revisar, repasar los aspectos teóricos más importantes de la parte de luxaciones. Y arrancamos con una pregunta
para ir de arriba abajo, de craneal a caudal, con las luxaciones, y nos hablan de cuál de los siguientes no es útil para hacer un diagnóstico diferencial entre esguince y luxación acromioclavicular. En esta situación, recordad que la esguince acromioclavicular es la lesión más benévola de las que puede tener la articulación acromioclavicular. No hay rotura ligamentosa, simplemente una distensión, una inflamación. Y sin embargo, la luxación acromioclavicular existe una rotura completa de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares, y la clavícula salta y se produce un bulto en el hombro. Esa es un poquito la idea que todos tenéis. Nos dicen, y ojo con la pregunta, porque no es nada fácil de interpretar a veces, cuál no es útil para hacer un diagnóstico entre un esguince y una luxación acromioclavicular. La 1, deformidad unilateral acromioclavicular. Eso sí es útil. Si tenemos deformidad es una luxación, y si no la tenemos es un esguince. Luego esta sí es útil para hacer un diagnóstico diferencial. 2, dolor selectivo a la palpación acromioclavicular. Las dos duelen. Luego esta no es útil para hacer ese diagnóstico diferencial. Duele un esguince y duele una luxación. Tenemos que marcar esta como la respuesta a señalar en esta pregunta. Signo de la tecla positivo. Esta sí es útil para diferenciar una de otra. La tecla es el signo que se produce cuando en una luxación acromioclavicular comprimimos, apretamos la clavícula hacia abajo, y como no tiene sujeción ligamentosa, choca contra la coracoides, produciendo un signo, un sonido típico de tecla de piano desafinada, un clon típico de tecla de piano. Esto es lo que se llama signo de la tecla en una luxación acromioclavicular, y claramente eso no sucede en un esguince en el que no hay signo de la tecla. Y por último, la radiografía con peso. Si llevamos al paciente a rayos y le decimos que agarre un peso en la mano, en el brazo del hombro afectado, cuando hay un esguince acromioclavicular no habrá ninguna diferencia radiológica con peso sin peso. Si hay una luxación, cuanto más peso se coja, más se separa la clavícula del resto del hombro. Luego esto sí es importante a la hora de definir la diferencia entre esguince y luxación acromioclavicular. Recordad en este esquema que tenéis ahí los tres tipos de lesión acromioclavicular. Tipo 1, esguince acromioclavicular, ligamentos intactos. Tipo 2, lesión de ligamento acromioclavicular directo y sin embargo están intactos los coracoclaviculares, la clavícula no salta y el tratamiento sigue siendo conservador. Y en el tipo 3 se rompen todos los ligamentos y en algunos casos, no en todos, podemos valorar la cirugía. Recordad que en el tipo 3 la cirugía solo es valorable si el paciente tiene una profesión de alta demanda física en la que requiera ese 8%, 10% de fuerza que proporciona a la cintura escapular la articulación acromioclavicular. Si operáramos a un paciente, la técnica más habitual es colocar la clavícula en su sitio, utilizar unas agujas que sirven para estabilizar la articulación y suturar los ligamentos que se han roto. Vamos a hacer una pregunta de húmero proximal. Es una pregunta sacada de un desglose de imagen MIR y nos plantean una imagen en la que vemos una luxación aparentemente de una glena humeral y una fractura en algún sitio de la cabeza humeral. Vamos a ver qué nos dicen a continuación. Nos dicen que un hombre de 49 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 acude a la urgencia tras haber sufrido una caída de unos 2 metros de altura hace unas 4 horas. En la caída, después de la caída le duele y tiene una impotencia funcional en el hombro derecho. A la exploración se aprecia una actitud del hombro en rotación interna y una deformidad en charretera. Ese escalón que vemos ahí típico con un hombro afilado, no redondeado. Y nos dicen que la exploración neurovascular es normal y que a la vista de la radiografía, ¿cuál sería el diagnóstico? Si analizamos este enunciado y analizamos la imagen, claramente todos tenemos la idea de que la luxación más frecuente es la luxación antero-inferior. Y parece que es una luxación antero-inferior normal. La radiografía se ve la luxación, se ve que la bola está fuera de la glenoides. ¿Cuál es el factor de dispersión? ¿Con qué nos quieren engañar en esta pregunta? Nos dicen que el paciente es diabético, pero nos dicen que es diabético tipo 1. Esto es claramente un factor de engaño, un factor de dispersión en esta pregunta. Recordad que si nos intentáramos guiar hacia una luxación posterior de hombro y no anterior de hombro, nos dirían que es un paciente que ha perdido el conocimiento, diabético generalmente tipo 2, con crisis hipoglucémicas, pero esto no tiene nada que ver con lo que nos están planteando aquí. Vamos a ver cuál es el diagnóstico. Nos dicen, 1, fractura aislada de troquíter mínimamente desplazada. Bueno, pues el hombro está luxado en la radiografía. Y además tiene un hombro en charretera, tiene impotencia funcional, eso no pasaría si tuviera una fractura aislada de troquíter. Luego fuera.
2. Luxación glenumeral posterior. No tiene nada que ver con ello. Si fuera una posterior no se vería en la radiografía, estaríamos hablando de otro tipo de diabetes, nada que ver con ello. La 3. Fractura luxación de extremo proximal de húmero. Sí, bueno, sí puede ser. Es una pregunta así muy vaga. Vamos a ver qué nos dan como opciones siguientes. La 4. Luxación anterior glenumeral asociada a fractura de troquíter. Esta es mucho mejor que la anterior. Claramente nos dicen el tipo de luxación, que es anterior y que es glenumeral, lo cual es correcto. Y además que tiene una fractura de troquíter, lo cual también es correcto. Y luego fractura de luxación de extremo proximal de húmero con necrosis. Pues no tiene sentido. No hay necrosis cuando lleva poco tiempo producida la fractura y esta claramente no tiene sentido. Luego nos vamos a quedar con la 4 como la más completa, la que mejor describe el cuadro que tenemos. Y vamos a recordar básicamente que la luxación glenumeral produce una deformidad, como veis ahí, de hombro en charretera y además se ve visible, es muy visible en la radiografía simple, como veis arriba. La glena está generalmente vacía y la cabeza del húmero ha salido de excursión fuera. Sin embargo, abajo a la izquierda veis una luxación posterior de glenumeral en la que la imagen es muy anodina, parece que la bola está centrada en su sitio. Cuando separamos el brazo vemos en la imagen de abajo al medio una fractura aislada de troquín, no de troquíter, y esto sí que conforma la decisión o el diagnóstico de una luxación posterior de hombro. Pero aunque nos han querido engañar en la pregunta, claramente no es una luxación posterior, es una luxación anterior con una fractura de troquíter asociada. Si tuviéramos una luxación recidivante de hombro, recordad que el tratamiento de elección es reinsertar el fragmento del fibrocartílago anterior de la glenoides que se ha desprendido en la lesión de Bankart, y el tratamiento por vía artroscópica da buenos resultados para poder hacer cualquier actividad después. Fijaos que la pregunta no venía sola, porque en una pregunta asociada y vinculada también a la misma imagen, ese año de examen 1000 preguntaron también lo siguiente. Teniendo en cuenta su diagnóstico anterior, ¿cuál de los siguientes es el tratamiento adecuado para esta lesión? Nos piden, ya sabemos que tenemos una luxación glenumeral anterior y una fractura de troquíter aparentemente sin desplazar. Nos dicen, 1. Reducción cerrada y fijación del troquíter si permanece desplazado. Pues esta aparentemente es correcta. Vamos primero a reducir la glenumeral. Y si estuviera desplazado, permaneciera desplazado, estuviera desplazado el troquíter, tendríamos que abrir y colocarlo en su sitio y colocar un tornillo para establecer una buena unión en esa zona. La 2, inmovilización durante 3 semanas y fisioterapia. Bueno, inmovilización ¿cómo? Con el hombro luxado, nos dicen que hayamos reducido nada. Tampoco tiene sentido, ¿no? La 3, artroplastia parcial de hombro. No vamos a poner una prótesis de hombro en una luxación, no tiene tampoco ningún sentido. Igual que tampoco tiene sentido ninguno de los posteriores, ¿no? Enclavado intramedular o artroplastia total de hombro tiene el mismo poco sentido que el número 3. Luego nos quedamos con que si hay una fractura luxación, una fractura de troquíter con una luxación glenumeral anterior, el tratamiento correcto es reducir la luxación y lo normal, lo habitual es que el troquíter se quede en su sitio y que no esté desplazado, pero si lo estuviera podemos hacer una osteosíntesis del troquíter. En la siguiente pregunta vamos a ir desplazándonos y vamos a ver
que nos dicen que existe un paciente de 28 años de edad que tras sufrir un accidente de tráfico es trasladado mediante ambulancia al área de urgencias. Llega a las 12 de la noche. El paciente tiene un dolor intenso en la cadera y en la exploración presenta un acortamiento de la extremidad inferior derecha con una rotación interna y una aducción. Si pensamos en luxaciones, se nos está hablando de la postura del bañista sorprendido. Se realiza una radiografía si se diagnostica una luxación posterior de la cadera derecha. ¿Qué actitud terapéutica tomar? Bueno, pues en una luxación posterior de cadera tenemos que correr, entre comillas, porque hay que intentar reducirla lo antes posible. Y no se puede reducir bajo ningún calmante, siempre hay que hacerlo bajo anestesia. La musculatura de la pelvis y de la cadera es muy potente. Si no tenemos al paciente muy bien relajado con un anestésico general, no podemos suavemente llevar la bola a su sitio. ¿Qué opciones de tratamiento nos dan y cuál es la correcta? 1. Dejarlo encamado con tratamiento para el dolor e ingresarlo para tratamiento electivo no urgente. Bueno, no, hay que hacer una cirugía urgente, una reducción urgente, no es una cirugía, una reducción urgente, y eso hay que hacerlo pronto, luego la una no nos vale. La número 2, colocar una tracción continua y tratamiento médico para el dolor y para la inflamación. Bueno, ¿y el resto qué? ¿Qué hacemos con la luxación? O sea, tampoco nos vale, ¿no? 3, ponerse en contacto con el servicio de anestesia y reducir la luxación mediante tracción de la extremidad cenit y con la cadera y rodillas flexionadas, mientras un ayudante estabiliza la pelvis con la presión sobre las crestas ilíacas. Bueno, pues no importa mucho los detalles, pero se ha hecho lo correcto, se hace lo correcto, es anestesia y reducir lo antes posible la luxación mediante los movimientos que veis ahí, que son un poquito intrascendentes. El que aprendáis el tipo de posición no es muy preguntable. Lo clave y lo capital aquí es que hemos hecho lo correcto, anestesia y reducción lo antes posible mediante manipulación bajo anestesia general. Y lo último, operar al paciente en urgencias efectuando una reducción abierta de la luxación. Pues evidentemente tampoco tiene sentido, no hay que abrir nada, hay que hacer una reducción cerrada y no hay que, entre comillas, operar, hay que hacer una reducción cerrada bajo anestesia. Pero es excepcional tener que abrir una cadera para poderla reducir después de una luxación traumática. Aquí tenéis como recordatorio distintas imágenes que quiero que os sirvan de flash de recuerdo. A la izquierda y a la derecha tenéis la foto clínica y el esquema de la postura de una luxación posterior de cadera, la postura del bañista sorprendido, y abajo tenéis una radiografía con la cadera luxada y el acetábulo vacío después de una luxación posterior de cadera también. Recordad también que la mayoría de las ocasiones, como nos describía esta pregunta previa, el accidente tiene lugar mediante un golpe frontal en el vehículo, el motor se mete hacia el habitáculo, golpea en muchas ocasiones la rodilla y hace que la cadera se salga por detrás. Luego, siempre que hay una luxación posterior de cadera, tocad la rodilla del paciente del mismo lado. Si tiene magulladuras, le duele, haced una radiografía de rodilla, porque no es infrecuente la asociación lesional fractura de rótula y luxación posterior de cadera en un traumatismo en un accidente de tráfico grave. Vamos a ver más preguntas sobre luxaciones de miembro inferior y vamos a ver que nos plantean en una niña de 14 años que acude a urgencias con la rodilla izquierda bloqueada en semiflexión tras sufrir una caída. La articulación está tumefacta, está deforme y es muy dolorosa en cada movimiento. Nos dicen que sospechamos una luxación de la rótula, una luxación rotuliana, y nos dicen cuál es la falsa de las siguientes respecto a la luxación de rótula que sospechamos en esta chica. La 1. ¿Es conveniente el estudio radiológico previo a la movilización de la luxación? Correcto, claramente sí. La artrocentesis probablemente demuestre la presencia de martros.
Probablemente sí también. Pensad que cuando una rótula se sale, se rompe el alerón rotuliano correspondiente y eso sangra y puede producir un hemártros. Luego no es infrecuente evacuar un hemártros. 3. El tratamiento de elección de esta lesión es fundamentalmente quirúrgico. Esta no es correcta. Nos piden que salgamos la falsa y vamos a quedarnos con la 3. El tratamiento de la luxación de rótula es conservador. El tratamiento bien es conservador en más del 90% de los casos. El tratamiento consiste en luego, una vez pasado el episodio inicial, cuando la rodilla está enfriada, entre comillas, hacer un tratamiento rehabilitador para potenciar el cuádriceps y permitir que la rótula funcione mejor. Y la última, existe la posibilidad de que el cuadro se repita en un futuro. Sí existe esa posibilidad. Se llamaría luxación recidivante de rótula y hay que avisarlo al paciente que no es una posibilidad desdeñable el que pueda repetirse otra vez a futuro el mismo cuadro. Aquí tenéis unas imágenes. Y os ponía esta imagen porque veis arriba a la derecha y a la izquierda la rótula fuera de su canal. Claramente es una luxación de rótula aguda. Y rarísima vez hay que llegar a lo de abajo. Solo en los casos en los que exista una anomalía en los cóndilos femorales, en los cóndilos que forman la tróclea femoral, podemos necesitar una cirugía de recentrado o de realineación de rótula en algunos casos, en algunas niñas adolescentes. En la siguiente pregunta, y ya para acabar con la parte de luxaciones de miembro inferior, nos hablan sobre un paciente que ha sufrido una luxación traumática de rodilla, que ha sido reducida bajo anestesia del quirófano, y nos dicen cuál es la actitud más importante después de la reducción, ¿no? Nos dicen, 1, comprobar que la integridad estructural del ligamento cruzado anterior. Bueno, es importante, pero seguro que está roto. Si habéis una luxación de rodilla, está roto, no es una cosa prioritaria a comprobar. 2, descartar la presión de una lesión vascular concomitante. Esta es la más importante, es la que nos condiciona todo después de una luxación de rodilla. Recordad que la mitad de las luxaciones de rodilla se asocian a lesiones de arteria poplitea, lesiones graves que pueden condicionar necesidad de cirugía vascular e incluso en casos extremos llegar a perder la extremidad por una isquemia recalcitrante porque no funcione ninguna de las reparaciones vasculares que le han hecho. La 3, comprobar que no hay lesión neurológica asociada. Bueno, la comprobaremos en la exploración, pero no es una cosa que sea prioritaria e importantísima. La 4, valorar la posibilidad de que existan lesiones meniscales asociadas. Pues en muchas ocasiones las habrá, pero tampoco es prioritario. Esas cosas se pueden hacer en diferido, cuando se hace una cirugía a la carta de la rodilla, 3-4 semanas después de la lesión inicial. Aquí tenéis una imagen de una luxación de rodilla en la que hay claramente una incongruencia entre el fémur y la tibia, que está en distinto plano, y con esto acabamos el bloque de luxaciones.